Muy buenas tardes, estimada Gina. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los oyentes del Líder Chancay, tanto en Perú como a nivel internacional. Sabemos que tu programa tiene una cobertura muy amplia, no solo en el país, sino a nivel internacional. Muchas gracias, don Luis Izarra. Coméntenos en primer lugar cómo se da este paso que ustedes han dado precisamente de hacer llegar al gobierno central sus 10 propuestas para el sector saneamiento en el Perú. Bueno, nosotros hemos venido debatiendo en el Consejo Directivo Nacional, en nuestra Asamblea Nacional, que ante los tiempos de cambio, de pandemia, de crisis económica y social, hay la necesidad de avanzar en la solución de las carencias estratégicas de agua potable y de alcantarillado que existen actualmente en el país. Y para ello necesitamos cambiar las normas privatistas que distorsionan el desarrollo de las empresas públicas de agua y que impiden mejorar sustantivamente la gestión institucional de las empresas de agua. Es por ello que nuestra organización sindical, la gloriosa FENTAF, que está afiliada a la CGTP y que tiene más de 40 años de vida institucional, hemos saludado la voluntad de cambio transformador que se ha instalado en la mayoría de la población de la sociedad peruana y además que considera que se ha abierto una gran oportunidad para avanzar en la eliminación de las desigualdades económicas, sociales y reinantes en el país, así como la eliminación de la exclusión y el racismo. Desde esta perspectiva, la FENTAP estima que la actual situación de crisis que vive el país y en medio de una letal pandemia que trajo consigo una perniciosa crisis económica donde se han perdido millones de puestos de trabajo y cada día se reducen los ingresos de la mayoría de la población, se hace necesariamente e indispensable atender de manera perentoria las carencias estratégicas de agua potable y alcantarillado en nuestro país. Por eso nosotros nos hemos ratificado en la necesidad de fortalecer el carácter público de la empresa de agua, ¿no? Y para ello hay necesidad de hacer un cambio total, ¿no? Y por eso es que en vez de estarnos quejando, en vez de solamente reclamar al gobierno soluciones, es que hemos presentado al gobierno y a la opinión pública a nuestras 10 propuestas que nosotros consideramos que son vitales. Como se dice, los trabajadores conocemos los problemas y conocemos la solución a estos problemas, tanto del sector saneamiento como de otros sectores, ¿no? Claro. Y su primera propuesta es el pedido, en todo caso, de la derogatoria del decreto legislativo 1280, que ustedes consideran que es privatista y de naturaleza centraliza. Por favor, coméntenos o bríndenos detalles sobre esta propuesta. Claro, este decreto legislativo 1280, que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, fue dado el 28 de diciembre del año 2016 por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor el ingeniero Elmer Trujillo Mori. Y esta norma, este decreto legislativo, ha quebrado, pues, en primer lugar, la ley de descentralización. Ha pisoteado la autoridad de los alcaldes, de las municipalidades provinciales. Además, no ha permitido el desarrollo de las empresas prestadoras de servicio. Una muestra de ello es que de las 18 empresas que están intervenidas a la fecha y que se ha cumplido los 3 primeros años que debería durar esta intervención, hecha la evaluación, ninguna de ellas ha podido regresar a las municipalidades. En realidad, todo ello ha sucedido porque el Ministerio de Vivienda, Construcción, al amparo de esta norma, ha estado más preocupado y pendiente de generar las condiciones para privatizarlas
antes de fortalecerlas como realmente debería ser una empresa pública, ¿no? Se han pasado todo este tiempo pregonando los ministros que han antecedido al actual que lo público es ineficiente, decadente y malo, y que la salvación para las actuales empresas de agua son pues este modelo de APP, ¿no? El asocio público-privado, bajo el mando de las empresas privadas, y lógicamente si son extranjeras mucho mejor, a las cuales siempre se les ha dado todos los recursos necesarios, ¿no? Como nunca se le ha dado a la empresa pública. Y así tenemos, no es que hablemos por hablar, sino el primer caso es el de Atusa, ¿no? Que estuvo 13 años privatizada En Tumbes, y ¿no? ha sido un rotundo fracaso, ¿no? En Tumbes, Entonces, ¿no? así es, la empresa Atusa de Tumbes, que nosotros justamente la semana pasada que hemos estado por allá, hemos vuelto a conversar con los regidores, con el alcalde, preocupados porque si esta empresa solamente según la norma tuvo que estar 6 años, 6 meses por a cargo de OTAS, y eso ya se ha pasado más de año y medio, ¿no? Estarían a punto de entregar nuevamente a un operador privado, ¿no? Fíjese, 13 años en manos privadas, no ha habido ninguna solución, y quienes están en el Ministerio de Vivienda insisten en entregar a un operador privado. ¿Por qué será? No sabemos todavía. Sí, es una situación bastante delicada que lamentablemente pasan los años y sigue en la misma situación, ¿no? Y lamentablemente, por ejemplo, no solo en Tumbes hay ese problema con la empresa de saneamiento de agua potable, sino en gran parte del interior del país, como es lo que ustedes siempre informan, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? En estos momentos están intervenidas 19 empresas por el régimen de apoyo transitorio, el famoso RAT, ¿no? Y de las cuales estas 19 empresas no han tenido ningún tipo de fortalecimiento. Hecha la evaluación por las UNAS, continúan para que siga en el RAT. Lo que están buscando realmente es el momento más propicio para la privatización. Seguramente si hubiera ganado el otro candidato que competía con el profesor Pedro Castillo, en estos momentos ya estarían privatizando las empresas de agua porque lo tenían todo preparado, ¿no? Entonces, lamentablemente, para mal de ellos, esto no ha sucedido, el pueblo se dio cuenta y entonces ahora lo que se necesita es replantear, ¿no? Porque a esta norma de la 1280 también Ya. hay un decreto supremo del 214, ¿no? Que autoriza la venta de las acciones de Sedapal. Y Entonces, ustedes por eso, en estas propuestas, que como segunda propuesta, están hablando, ¿no?, de la derogatoria de las normas legales que fomentan y amparan la privatización de las empresas de agua y de las normas que autorizan la venta de las acciones de Sedapal, así como solicitamos la suspensión inmediata de la implementación de las APP, que son las asociaciones público-privadas. claro, como ustedes saben, nosotros hemos presentado una queja o un documento de inconstitucionalidad al tribunal, ¿no? Al tribunal, TC, al Tribunal Constitucional, para que se derogue o se declare inconstitucional el decreto legislativo 1280. En tanto esto esté pendiente, porque todavía el tribunal no ha resuelto, nosotros decimos que se debe suspender todo proceso de privatización, incluido lo de SEAPAL, porque para lo de SEAPAL hay un decreto supremo, el 214, mediante el cual se autoriza la venta de las acciones en la bolsa de valores, ¿no? Este decreto supremo se publicó en el diario peruano el pasado 13 de julio del año 2019, ¿no? Y no es una solución tampoco a los problemas de sed, ¿no? Entonces, tampoco las asociaciones público-privadas han demostrado que son la salida, porque lo que hay que entender es que el agua es un derecho humano, no es una mercancía, y por eso es que siendo vital para el desarrollo, para la vida de los pobladores en el Perú,
Es por eso de que las privatizaciones van a fracasar, ¿no? O sea, es de necesidad vital el agua. Entonces, por estas razones nosotros le estamos pidiendo al gobierno del profesor Castillo que hay la necesidad de elaborar una reforma integral de todo el sector saneamiento, pero esta reforma, a diferencia de otras que se han hecho, tiene que ser necesariamente con la participación de los usuarios, de los trabajadores, de los representantes de los gobiernos locales y regionales, además de los colegios profesionales. En el pasado lo que ha ocurrido es que 4 iluminados encerrados bajo 4 paredes en el Ministerio de Vivienda y Construcción hacían los decretos o los proyectos de ley de acuerdo a como el ministro se presentaba, ¿no? Y sin conocer la realidad del país, porque no es lo mismo producir agua en la sierra o en la selva o en la costa, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, toda la franja de la costa peruana no hay agua, sino el agua que utilizamos proviene de las partes altas, ¿no? De la parte andina. Y entonces, siempre escasea en la época de estiaje, ¿no? Entonces, frente a esa realidad tenemos que ver, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una reforma integral. Ya hemos dicho que rechazamos el 1280 porque es privatista, porque es centralista y exclusivista, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros demandamos la reforma, pero con participación de los usuarios, ¿no? Y además debe derogarse el 214 porque se está regulando la participación del accionariado de la empresa de agua potable y no solo de la empresa de agua potable, sino también del Banco de la Nación, entre otros, ¿no? Todas aquellas empresas no financieras que están bajo el ámbito de FONAVI, ¿no? Que está fijando que al menos el 30% de las acciones sean vendidas, ¿no? O sea, ya antes había una norma que establecía un tope. Ahora se abre la posibilidad hasta que el 100% de las acciones sean privatizadas. Es decir, esta es una nueva modalidad como el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski o el gobierno de Vizcarra abren para que se privaticen las empresas. Ya no hablan de concesión, ya no hablan de tercerización, no hablan de las APP, sino directamente están vendiendo las acciones. O sea, es un mecanismo más directo, pero que, en final, es la privatización. Están quitando el derecho a la empresa pública, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos muy profunda, por eso hemos dicho que necesitamos que se derogue, ¿no? Esta norma. Claro. Y el número 3, que es la tercera propuesta, tiene que ver con las tercerizaciones, ¿no? Muy común en el sector laboral, ¿no? Bueno, según lo que ustedes manifiestan, originan pues pérdidas y desarticulan la centralidad institucional, ¿no? De las empresas, además de generar un alto nivel de corrupción con la expresa decisión de incorporarlas a las actividades principales de la empresa pública matriz, ¿no? Y esto básicamente es lo que ocurre en muchas empresas de agua, bueno, y en general en la administración pública, ¿no? La tercerización se ha masificado tanto que está perjudicando al trabajador. Sí, efectivamente, la ley de tercerización, hay que recordar, la ley de tercerización laboral se dio con el gobierno de Alan García Pérez. Se promulgó el 23 de julio del año 2018. También decir de que hace más de 20 años en CEDAPAL se ha tercerizado más del 60% de sus actividades, ¿no? Y nosotros en reiteradas oportunidades hemos solicitado al actual presidente del directorio y a otros directorios se haga una evaluación para ver si efectivamente la tercerización de las actividades principales de CEDAPAL están, digamos, dando los resultados o para los que fueron, digamos, originalmente promovida la tercerización. Porque al parecer, se habría convertido en un negocio para
algunos funcionarios de Sedapal y de otras empresas porque estarían tercerizando por tercerizar, ¿no? O sea, antes se inicia la tercerización pensando que era un ahorro para las empresas públicas. Sin embargo, en la actualidad están generando un mayor gasto, un mayor desembolso, ¿no? Y ahí son unos cuantos empresas que se están llenándose de dinero, el dinero del pueblo, ¿no? Por eso hemos solicitado una evaluación, pero además, decir que son tantas las empresas que existen en Sedapal que prácticamente ya Sedapal se ha convertido en una especie de coordinadora de empresas tercerizadas, ¿no? Las cuales no se sujetan a los propósitos institucionales de una empresa pública. Además, decir también que ahí se ha incrementado el tema de la corrupción, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de renovación de contratos que periódicamente se dan sin realizarse ni un estudio basado en resultados de gestión y mejora de indicadores, ¿no? También hay que señalar que la tercerización ha sido uno de los factores principales para cercenar los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, se elimina, se desconoce Claro. actualmente un trabajador tercerizado, que son cerca de 7,000 en estos momentos en Sedapal, ganan un poquito más allá del sueldo mínimo, ¿no? No hay forma de, digamos, de fiscalizar o de ver que estos trabajadores incrementen sus remuneraciones, ¿no? Se les niega el derecho a la negociación colectiva y a otros Claro. casos. Y esto, Y la empresa se lava las manos, o sea, en todo caso, la empresa que contrata a esta otra empresa, ¿no? Esa otra empresa privada, se lava las manos en cuanto a los derechos, en cuanto a los pagos, ¿no? Eso ya se ha conocido. sí, efectivamente, como tú lo indicas, en algunos casos se van debiéndoles 3, 4 meses, porque se Sí, da, digamos, el caso de que se da un monto de licitación, pues, de las obras que pone al mercado, o sea, PAL, y estas son a veces ganadas 30, 40% menos, ¿no? O sea, del precio base que da. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo la hacen estas empresas tercerizadoras? Y la respuesta está en que prácticamente quienes sufren los platos rotos de estas rebajas para ganar las licitaciones son los trabajadores, porque a los trabajadores no se les paga CTS, no se les adeuda, o no se les paga tampoco el tema de horas de sobretiempo, vacaciones y todo eso, se van debiéndoles, ¿no? Y Sedapal se lava las manos diciendo, oye, bueno, no tienes ninguna relación con nosotros, ¿no? Y además están violando la ley, ¿no? Por eso es que nosotros hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la congresista Isabel Cortés, sobre esta situación, ¿no? Felizmente que ya entendió y la semana pasada ha presentado un proyecto de ley para que se elimine todo tipo de tercerización o diríamos de esclavitud de trabajadores en las empresas del sector público, ¿no? claro, claro. Bueno, habrá que seguir ese caso, ¿no? ¿Cómo termina ese pedido? Señor Izarra, su cuarta propuesta es en torno al Ministerio de Vivienda. Se está pidiendo la reorganización integral y creo que ese es un pedido a gritos, ¿no? Que se está haciendo no solamente de ustedes, los trabajadores, sino también pues de los municipios, ¿no? Que tienen que ver precisamente con las obras del sector saneamiento y directamente con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Según la ley, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector, pero para nosotros en los hechos, en la práctica, se ha convertido en un ente ejecutor de las obras de saneamiento. Esta no es la responsabilidad del ministerio. La misma que esta responsabilidad de construcción de obras de saneamiento corresponden a las empresas de agua y también a las municipalidades, porque así lo establece su ley orgánica. Sin embargo,
Sin embargo, en los últimos años, en el gobierno de Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, han ido cambiando, modificándose las normas y al final vemos que quien está ejecutando las obras es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Por qué será? Esa pregunta que siempre nos he hecho, ¿por qué se pelea si ellos son el organismo rector, quienes deberían dictar las normas, las políticas? Pero sin embargo, ahí en el Ministerio de Vivienda hace más de 15, 20 años, hay algunos técnicos que, sobre pretexto de que son especialistas del sector saneamiento, están circulando, ya sea a través, se van a trabajar a la SUNAS, a Proinversión, regresan al Ministerio de Vivienda y otros se quedan ahí. Y entonces estos señores son pues los causantes de los problemas, de los serios problemas que hay en el ministerio. Vea, desde el año, un cálculo que hemos hecho en base a la información que publica el ministerio, en el periodo del 2016 al 2019, el Ministerio de Vivienda devolvió más de 3.010 millones de soles y además dejaron de ejecutar 2.588 millones. ¿No? O sea, cerca de 6.000 millones de soles en ese periodo no se ejecutó. Y si seguimos calculando, vamos a ver que tanto la OTAS como el Ministerio de Vivienda tienen pues una clamorosa y deficiente gestión, ¿no? Que podemos demostrarlo con números, con ejemplos, y no hablamos por hablar, porque es en base a la misma información que ellos han publicado, es que nosotros hemos venido haciendo los cuadros de análisis. Pero aquí lo más resaltable es que han dejado de ejecutar cerca de 6.000 millones, justamente cuando después salen a gritar a los cuatro vientos que no hay dinero, que no hay recursos. Lo que no hay es capacidad de gestión. Y eso es lo que reclamamos. Al señor Alvarado, actual ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le pedimos, le solicitamos que haga urgentemente una evaluación de toda esta situación, porque no se puede venir a sentar ahí al sillón del Ministerio de Vivienda sin haber hecho una evaluación previa de lo que ha significado las gestiones anteriores. Interesante lo que nos informa. Estamos conversando con el licenciado Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAP. Señor Izarra, su quinta propuesta para ir avanzando es la de solicitar la suspensión de la política intervencionista del OTAS para mejorar la gestión de las empresas de saneamiento. Y bueno, esto sí que también es un pedido, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, porque OTAS ha intervenido en gran parte del Perú y no hay resultados positivos según los informes que ustedes han presentado periódicamente. Sí, Gina, esta es una situación, un pedido clamoroso. La OTAS, en los años de existencia que tiene, es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso en Pucallpa, en Lambayeque, en Ica, en Moyobamba, en Tarapoto, en el mismo Moquegua, que fue la primera empresa intervenida a solicitud de un alcalde. Y en todo sitio que está la OTAS ha fracasado rotundamente. Por eso es que nosotros hemos dicho, en tanto continúe vigente el decreto legislativo 280, que estamos pidiendo su derogatoria, que estamos pidiéndole al Congreso una nueva ley, la OTAS se debe limitar única y exclusivamente a cumplir el rol para el cual, digamos así, establece la ley. ¿Cuál es? Soporte técnico a las EPS y no como intervencionista, como lo están haciendo en estos momentos a través del régimen de apoyo transitorio RAT, ¿no? Entonces, solicitamos al actual ministro de Vivienda, que dicho sea de paso, no es una persona que está buscando el diálogo,
no está dialogando con los trabajadores. Ya van cerca de 3 meses de gestión y nosotros que hemos solicitado una reunión con él a la fecha, y además le hemos pedido que se instale una comisión de trabajo del sector saneamiento, a la fecha no se realiza. Nos entregó una tarjeta de su secretario general, el señor Durich Winte Murtalledo, pero él no contesta el teléfono. Y entonces hay un diálogo de sordos ahí, ¿no? No hay reuniones donde, digamos, podamos nosotros discutir. Es por esta razón que esta propuesta que hemos hecho la hemos presentado directamente al presidente Castillo. Estamos pidiendo entonces, en primer lugar, que la OTAS deje de intervenir las empresas, porque según un informe de la SUNAS, estarían interviniéndose 29 empresas más, es decir, prácticamente las 50 empresas de agua o 48 empresas de agua, a excepción de Sedapal y de la EPS Piura, la EPS Grau, que está hace un buen tiempo en proceso concursal, ¿no? O sea, ha sido intervenida en el año 2001 por Indecopi. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que exista un órgano que realmente oriente desde el Ministerio de Vivienda, pero que no se dedique a cambiar el nombre de las empresas de agua, como lo está haciendo la OTAS, y que no dé ninguna salida, ¿no? El actual presidente que ha renunciado, el anterior y también mucho más antes que el señor Oscar Pastor, no dieron, digamos, salidas a los problemas álgidos que han tenido las empresas de agua que están intervenidas. Por eso nosotros decimos, OTAS nunca más, que las OTAS tienen que retirarse, ¿no? O sea, en Chiclayo, en todos, o sea, las consignas es OTAS nunca más, ¿no? Claro, pero el gobierno o los gobiernos de los últimos años lo que han hecho es inyectarle más bien presupuesto, ¿no? Para supuestamente fortalecer al trabajo de OTAS y fortalecer a las empresas, pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Y como parte de su sexta propuesta precisamente está, ¿no? De potenciar y fortalecer económica y financieramente a las empresas públicas del agua, que son 50 EPS, incluida Sedapal, ¿no? Que es una de las más grandes del país. Claro, nosotros lo que estamos pidiendo es el apoyo, ¿no? O sea, las empresas se autosostienen, viven de las tarifas prácticamente que cobran a los usuarios. Claro. Y durante la pandemia nosotros hemos tenido que producir una mayor cantidad de agua porque no solamente hemos estado entregando agua a nuestros usuarios que tienen conexión domiciliaria, sino también a nivel nacional se han distribuido en tanques cisternas a la población que no tenía agua. Usted debe recordar, Gina, que la campaña del gobierno y la campaña del Ministerio de Salud y de todas las autoridades contra el COVID era lávate las manos. Claro. Entonces, ¿cómo la gente se iba a lavar las manos si no tenía agua? Es por eso de que nosotros nunca dejamos de producir agua. Durante esta pandemia, a la fecha van cerca de 180 trabajadores que han fallecido y le hemos solicitado al gobierno peruano que dote de un bono económico para las empresas, no para los trabajadores, para las empresas. Y es así que, como el año pasado, han apoyado ellos a las empresas eléctricas, pero que están privatizadas, nosotros hemos venido reclamando, demandando un apoyo económico para las empresas de agua. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha hecho caso. Entonces, nosotros creemos de que hay necesidad de que se dote de recursos económicos porque el agua, no hay que olvidar, es un derecho humano, un bien ecológico y un servicio de dominio público, ¿no? Entonces, por ello es importante que se dote de recursos
para potenciar y fortalecer económicamente y financieramente a las empresas de agua. Claro. Algo parecido tiene que ver con la propuesta número 7, que es la implementación de un plan de apoyo o compensación económica para las empresas de agua a nivel nacional. Bueno, sí, en este caso es que nosotros lo que estamos pidiendo que debe haber una inversión agresiva en agua no facturada. En estos momentos hay un promedio de agua no facturada del 45%. Y entonces nosotros creemos que eso debería reducirse al 30%. Pero para eso se necesita de que las empresas se puedan dotar de equipos fundamentalmente para detectar tanto el robo de agua como de las conexiones clandestinas o las fugas por el mismo tiempo ya de servicio que tienen las tuberías, ¿no? Entonces necesitamos equipos. Hemos dicho que se buscan financiamientos vía endeudamiento externo y de fondos no reembolsables, es decir, donaciones que por el agua no falta, a través de la cooperación internacional para cumplir las metas de los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, ¿no? También hemos dicho de que muchas empresas pudieran, para conseguir recursos, comenzar a embotellar agua, ¿no? Y Claro, creo eso que va en la propuesta número 8, ¿no? Autorizar sí, a Sedapal y a las CPS a implementar plantas de embotellado de agua potable como expresión de la diversificación productiva. sí, claro. Esta propuesta está relacionada que actualmente contamos con más de 3 millones de habitantes sin acceso al agua potable, ¿no? Y entonces era necesario que de una forma también de llegar a esa población y de conseguir algunos recursos económicos era que se pueda contar con el marco legal para la comercialización del agua, ¿no? Agua potable embotellada, porque vea, un metro cúbico de agua en estos momentos que cobra una empresa pública, en promedio a nivel nacional vale un sol 50, un sol 50, es decir, en un metro cúbico de agua, ¿cuántos metros viene? ¿Cuántas botellas? ¿Cuántos litros tiene? 1.000 litros. Entonces, si tenemos en consideración que la embotelladora, por medio litro de agua que nos vende, nos cobra a veces un sol 50, 2 soles, ¿no? Sí, Entonces, sí. de un metro cúbico, la embotelladora, porque embotella agua, entonces, ¿cuántas botellitas saca? 2.000 botellas. Si cobrara a sol 50, vamos a ponerle, sería que por un metro cúbico de agua ellos logran sacar 3.000 soles. La empresa pública, un sol 50. Vamos a suponer que los costos de operación de la empresa privada son 1.000 soles. O sea, ya serían 3.000 menos 1.000, 2.000. Es decir, que un operador privado gana 2.000 soles por un metro cúbico. En cambio, la empresa de agua pública cobra un sol 50. Vea el negocio que significa. Por eso Pedro Pablo Kuczynski tenía pues su ONG y quería, su negocio era embotellar agua, ¿no? Entonces Claro, claro. lo que nosotros queremos es que se nos autorice, porque el tema por el rol subsidiario de la Constitución, de esta Constitución, no se les permite a las empresas de agua embotellar ni embolsar agua, ¿no? Que se nos faculte para hacer este tipo de, digamos, de operación y se pueda entregar agua a la población y también se pueda por vender agua, ¿no? En estos momentos ni siquiera podemos embotellar agua para entregar a nuestras visitas, ¿no? Por este tema de rol subsidiario de la Constitución. Por ello, nosotros también, y además por la defensa de nuestros derechos, estamos exigiendo una nueva constitución política en el Perú. Señor Izarra, el tema de la propuesta número 9, implementación de una escala salarial actualizada en Sedapal, que es la empresa de agua de Lima, y las empresas prestadoras de saneamiento y la negociación colectiva de rama. Coméntenos, explíquenos un poquito, ya para entrar al tema 10, ¿no? Que es la lucha frontal contra la corrupción en las empresas de agua.
Bueno, en la actualidad existen 50 empresas de agua a nivel nacional, Claro. las cuales según la ley anualmente deben discutir su pliego de reclamos. Entonces, como mínimo se presentan 50 pliegos porque hay algunas empresas que tienen 2, 3 sindicatos y si no hay un sindicato mayoritario, entonces todos estos sindicatos tienen que discutir. Pero pongamos como ejemplo 50 empresas, 50 pliegos. Cada comisión negociadora consta de 10 personas, 5 representantes de los trabajadores, 5 representantes de los empresarios, de tal manera de que tenemos más o menos 500 personas cada año negociando pliego de reclamos, ¿no? Por empresa. Lo que nosotros le hemos planteado al gobierno, le hemos planteado a NEPSA y le estamos planteando al Ministerio de Vivienda es que exista un pliego de rama que a lo máximo ocuparía a 24 personas, 12 representantes de los trabajadores y 12 representantes de la empresa. Imagínese la cantidad de horas hombre que se ahorraría, ¿no? Eso por un lado, y además también esto nos permitiría que trabajadores que realizamos la misma función, tanto en Tumbes como en Tacna, o en Iquitos como en Cusco, puedan, digamos, tener la misma o una remuneración similar o parecida, no que ahora a veces existen brechas grandes que no se entiende por qué. Entonces, por ello hemos demandado que debe existir también sobre la base de una escala salarial, debe ordenarse el criterio de pago de los trabajadores, ¿no? Eso es fundamentalmente en este pedido, está pendiente de solución nuestro primer pliego de rama nacional, está para una resolución del laudo arbitral que ha contado con la oposición de los representantes de ANEPSA, que son representantes del directorio o los gerentes generales de las empresas de agua, pero no todos, felizmente, los gerentes están en desacuerdo, sino al parecer hay una cúpula ahí en ANEPSA que se opone a este pliego nacional de rama, ¿no? Señor Iserra, y por último el tema de la lucha frontal contra la corrupción en las empresas de agua, ¿no? Sabemos lo que pasa en EPSEL, que es en Chiclayo, en la EPS Grau de Piura, y este fin de semana en Sedapar Arequipa, ¿no? O sea, son situaciones bastante graves, delicadas, que pues lindan con la corrupción, ¿no? Bueno, este tema de la corrupción es gravísimo. Nosotros hemos venido presentando diversas comunicaciones, tanto a la Contraloría General de la República, hemos venido presentando también comunicaciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso, también comunicaciones a la Comisión de Vivienda del Congreso, al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, sobre la venta de una supuesta chatarra en la empresa de agua potable de Ica, y a la fecha no hay resultados. Imagínese que el gerente general de la empresa de agua potable de Piura, quien está incapacitado legalmente para desempeñar esta función, en vista de que él había iniciado un proceso contra la empresa en el año 2011 y el 2017 asume la gerencia general, es decir, era juez y parte en la resolución. Y esto nos hemos dado cuenta porque el Poder Judicial el mes pasado acaba de emitir una resolución mediante el cual ordena que se le debe hacer un pago de cerca de 150,000 soles. Y en la resolución del juez dice de que, bueno, se ve obligado a dar esta resolución en vista de que la EPS Grau no asumió la defensa. Claro, ¿cómo va a asumir la defensa si el gerente general era el demandante y el gerente general era el que tenía que defender a la empresa de agua potable, ¿no? Estos casos también en Lambayeque hay gravísimos casos, ¿no? Y lo que estarían haciendo, lo más grave es, lo que estarían haciendo en estos momentos es comenzar a rotar a los funcionarios que no han cumplido cabalmente, ya sea en las diferentes empresas. Por ejemplo, tenemos que el ex gerente general de la empresa de agua potable de Lambayeque fue duramente cuestionado y hasta las mismas autoridades pidieron su cambio. Cuando nosotros pensábamos que lo iban a destituir,
Este señor fue premiado y viene desarrollando labores en la gerencia general de la empresa de agua potable de Pucallpa. Allá, con los antecedentes, igualmente no ha cumplido a cabalidad y ahora nos hemos enterado de que nuevamente va a haber una rotación de gerentes. Se dice de que el gerente de Emapica estaría yendo a EPSEL, que el de EPSEL estaría yendo a ICA. Bueno, entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que existan nombramientos de funcionarios que conozcan realmente la problemática del sector, porque avalar esta situación, quien avale esta situación, también es un corrupto. Por eso nosotros le pedimos al gobierno, al profesor Pedro Castillo, le decimos también a la Premier, al ministro de Vivienda, que es tiempo de que se pongan ya las barbas en remojo y sancionen a aquellos funcionarios que no están cumpliendo con lo que está establecido en las normas para desempeñar estos cargos, ¿no? Nosotros lamentamos muchísimo, pero nos vamos a ver obligados a tomar mayores medidas de fuerza frente a esta situación que se está anunciando. Señor Izarra, se nos ha acabado el tiempo del programa. Creo que hay muchos temas pendientes aún. Hemos escuchado a través de usted estas 10 propuestas que ha presentado la FENTAP sobre el sector saneamiento y dirigidas exclusivamente al presidente Pedro Castillo. Ojalá sean tomadas en cuenta. Estaremos pendientes también de eso. Por favor, su despedida. Algo más que decirle al pueblo de Chancay, muy breve, y gracias nuevamente, porque en el caso de nosotros, acá en la provincia de Huaral tenemos a Emapa Huaral, que ha sido intervenida por OTAS precisamente ya desde hace varios años, ¿no? Sí, efectivamente, hace varios años y a la fecha no se ven los resultados que la población estaba esperando ahí en Huaral. Decirle a la población finalmente que hoy los trabajadores a nivel nacional nos encontramos movilizados en defensa de la democracia y contra el pretendido golpe de Estado que se quiere dar desde el Congreso. Estamos ya aquí en Lima, prácticamente movilizados frente al Congreso de la República. Hay cientos de personas que rechazamos esta actitud. Estamos también por una nueva constitución. Y el día miércoles, a partir de las... estamos concentrados también en una gran jornada de lucha, a partir de las 3 de la tarde, en una gran jornada de lucha contra el paquetazo laboral que pretende dar la presidenta del Congreso al haber presentado, junto con la CONFIEP, 6 proyectos de leyes que prácticamente resquebrajan la estabilidad laboral, que en estos momentos sí flexibilizan más los derechos de los trabajadores y van a impedir la negociación colectiva, la libertad sindical. Por eso es que estamos movilizándonos y los convocamos a que para participar en forma conjunta. Muchas gracias por la oportunidad, Gina. Muchas gracias también a usted. Hasta una nueva oportunidad. Hemos conversado en Líder Noticias con el licenciado Luis Izarra Delgado, él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAP.